Hola a todos. Iniciamos la nueva temporada de Arquiterra en las sesiones de Cafeterra que iniciamos el año pasado. Vamos a continuar en este año. Entonces, las cafeterras tienen un formato informal que se trata de conversar sobre la construcción con tierra con un formato ligero. No se trata solamente de que el ponente invitado presente su trabajo y su trayectoria personal, sino de también que todos entremos en una conversación. Y en esta ocasión tenemos como primera invitada a la arquitecta Pachi Ampara desde Bolivia. Te saludamos, Pacha. Vamos a empezar un poco por hacer un homenaje, en primer lugar, en esta tercera ola de la pandemia del coronavirus, a todos los que nos han dejado. Vamos a poner una canción en su homenaje. A ver. Tiempo buena cara, que ha salido de peores, pero el dinero es cobarde y contagia sus temores. El dinero no es dinero, el dinero es el esfuerzo, lo difícil que es ganarlo y lo sencillo que es perderlo. Esto pasará seguro, este no es nuestro destino. Lo importante aquí es que nadie se quede por el camino y volverán esos momentos de las cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana, de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con verbenas en las plazas y brindar por esos días que nos quedan más. Siempre va para adelante, pero a veces si paramos descubremos lo importante. El dinero es el que manda, esa frase es conocida, pero lo más importante es seguir aquí con vida, por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños. Habrá que remar al hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otros ven desiertos, va mi granito de arena. Habrá que salir ahora y alegrar la melodía, pero será la manera de honrar los que de día. Puede que la novedad sea más mirar afuera, pero por ver el verano no pierdas la primavera. No pierdas la primavera. Bueno, después de este homenaje a todos los que nos han dejado bajo esta pandemia del coronavirus, vamos, a presentarnos. Yo soy José María Sastre, de Arquiterras Redes. A ver, también colaboran conmigo el amigo Rubén. Preséntate. Hola, un saludo desde Zaragoza, España. Me siento muy afortunado de acompañar a Chema en esta aventura. Arquiterras en la red, sin red. Y también Vicente y Jessica, desde Castilla-La Mancha. Sí, yo soy Vicente Blanco. Es un placer también colaborar con Arquiterra Redes. Recientemente nos hemos unido al equipo y estamos aquí desde Almagro, Castilla-La Mancha. Sí. Me llamo Jessica Vieira, yo soy de Portugal
Vivo aquí hace poco y, claro, somos una, ¿cómo se dice? Unión Ibérica. Eso es, más reciente, pero me siento también muy afortunada por estar aquí y por escucharle a Pacha hoy. Bueno, y entonces, Pacha, empezamos con tu presentación. Dinos un poco cuál es tu trayectoria profesional, qué es lo que estás haciendo en Bolivia. Bueno, muchas gracias. Agradecerte a ti, José María, a Rubén, a Vicente, a Jessica por la invitación y hacerme el honor también de poder iniciar estas cafeterras, que son espacios de reflexión muy interesantes, incluso muy profundos, ¿no? De los cuales yo participé el año pasado. Entonces, agradecerles este espacio, ese tiempo que me van a dar para escucharme y para compartir, ¿no? Muchas cosas que se han hecho acá, pero que también estamos pensando hacerlo. Entonces, si me dan el permiso, entonces quisiera iniciar. Sí. Sí. Bueno, entonces voy a iniciar, como siempre, yo muy seguidora de mi cultura, con las 3 hojitas de coca, porque estas hojas son sagradas para nosotros, ¿no? Si bien se han hecho mala fama también por otros elementos que se logran, es una hoja sagrada porque nos reaviva, nos da mucha energía y también cuando hablamos de cosas importantes, que para mí eso es la tierra, es un tema muy importante, la hoja de coca te abre para un diálogo más fraterno, más franco, ¿no? Y esa es la idea de que abramos esta conversación, este diálogo, y que realmente todo lo que vamos a comentar pues tenga podemos decir, su impacto en las personas que van a escuchar por sobre todo, ¿no? Y también van a participar seguramente con algunas dudas, consultas, y esa es la idea. Entonces, que podamos tener ese impacto con todas las personas. Entonces, empecemos. Bueno, me gustaría compartir pantalla para que podamos iniciar el tema. Y como bien decía José María, al finalizar ya podemos dar el tiempito para explicar, ¿no? Algunos temas que no se hayan entendido. Si me confirman, si se ve ya la pantalla. Sí. Ya. Bueno, he preparado un tema que va justamente en relación con nuestra cultura. La he denominado cultura constructiva de Bolivia porque muchas veces cuando ven desde afuera Bolivia, piensan que Bolivia es más lado occidental y lo que se visualiza más es La Paz o la parte del altiplano, ¿no? Y en Bolivia tenemos mucha riqueza en cuanto a los pisos ecológicos, ¿no? En La Paz mismo, que es la ciudad desde donde les estoy hablando, tenemos el altiplano, tenemos los valles y tenemos los llanos, que es la Amazonía. Y eso es lo increíble, ¿no? En un país que no tiene mar a pesar de esas condiciones, pero tiene mucha riqueza ecológica y mucha riqueza en cuanto a la construcción con tierra, que hoy día pretendemos mostrar también, ¿no? Entonces vamos a empezar con una sabiduría aymara, que para mí es muy importante porque es prácticamente lo que estamos haciendo en la vida, ¿no? En aymara se leería el Kipnaira Untasin Sarnacañani, que quiere decir, es una sabiduría aymara porque nuestros abuelos y nuestras abuelas siempre nos decían esto, ¿no? Y siempre nos dicen esto nuestros hermanos y nuestras hermanas mayores. Y lo que significa es que tenemos que vivir el presente, pero no solo el presente, porque también tenemos que mirar el pasado y a la vez vamos a mirar el futuro. Entonces, no tenemos una lógica lineal dentro de la sabiduría aymara, sino es una mirada cíclica, ¿no? Porque no podemos ver el futuro si no podemos ver el pasado. Y también estamos haciendo esa vivencia en el presente. Entonces, si bien parece algo muy, muy metafórico, o tal vez simplemente como unas palabras, es lo que estamos haciendo para mi comprensión. Y también enmarcados en esta sabiduría aymara, vamos a iniciar con una de las arquitecturas más impactantes que tenemos, sobre todo en esta parte del altiplano, ¿no? Que son estas edificaciones, estas estructuras de tierra, que son muy enigmáticas, son muy poderosas también por todo lo que significan
y por lo que son en sí, ¿no? Estas son las chulpas y bueno, cuando a veces hablamos de las chulpas, muchas veces no nos entienden o muchas veces los reducen el concepto y el significado simplemente a un sitio funerario similar a un cementerio. Y lo que podemos explicar de estas estructuras de tierra, que son, como les indicaba antes de iniciar la charla, son patrimonio milenario, no solo son un patrimonio centenario como generalmente tenemos en las ciudades, ¿no? Particularmente aquí en Bolivia, que el patrimonio que llama más la atención para la conservación, restauración, es el patrimonio que se encuentra en las ciudades. Y si hacemos una referencia o por lo menos una comparación en cuanto a años de antigüedad, estas estructuras patrimoniales serían milenarias, ¿no? Ya están acercándose a los 1000 años de antigüedad porque datan de incluso desde el 800 al 1000, 1200, ¿no? Ya entrando en la época colonial, incluso donde ya se ha prohibido hacer toda esta práctica. Entonces, las chulpas, para que me puedan entender, ya ustedes lo están viendo, que esto se encuentra en Cuyicuyi. Y ahí, para referencia y me entiendan un poquito más, en la esquina superior derecha he puesto un mapita de Bolivia y la ubicación está con el puntito rojo, ¿no? Si nos damos cuenta, estas chulpas estarían ubicadas al sur de La Paz, que es la parte fuerte del altiplano en Bolivia. Entonces, las chulpas son estas estructuras de tierra, son sitios funerarios, pero también tenemos que entender que no simplemente son un cementerio, ¿no? Porque estas chulpas han sido edificadas en la época de los señoríos aymaras o de la gran cultura aymara que apareció. Y lo que tenemos que entender es que dentro de la lógica y de la sabiduría aymara, dentro de su cosmogonía, se entiende que la muerte no está separada de la vida, sino que la muerte simplemente es una continuidad de la vida. Es decir, que con la muerte estaríamos siguiendo ese camino de la vida. O sea, ese es el camino que todos vamos a recorrer y no está divorciado, ¿no? No está separado, sino está muy asociado y es el camino que nosotros denominamos el camino de la Pacha, porque la Pacha es el tiempo y el espacio entendido más en el español, ¿no? Pero la Pacha es un concepto aymara que es muy amplio, ¿no? Es un poquito difícil de comprender, pero para que me entiendan, las chulpas harían referencia a una cuarta dimensión que es ese recorrido espiritual, inmaterial, que hacen las personas, ¿no? O los seres humanos. Entonces, la cultura aymara ha edificado estas chulpas justamente haciendo alusión a esta parte inmaterial y espiritual. Por eso muchas veces no se entiende. Lo maravilloso de estas chulpas es el tamaño, ¿no? A diferencia de los cementerios donde vemos tal vez nichos a lo mucho de 2 por 3 metros, estas estructuras, aparte de la forma que tienen, y todo ese significado que les estoy explicando, es el tamaño imponente que presentan, ¿no? En la fotografía de acá arriba podemos ver una foto de hace unos 20 años ya, de los 90, donde veíamos las chulpas un poquito con mayor altura, ¿no? Pero por la erosión natural del viento, del agua, entonces cada vez están quedando más chicas. Entonces esa es la necesidad de también hablar sobre este patrimonio que de alguna manera está quedando ignorado y está siendo ignorado porque no se entiende todo ese conocimiento que tienen las chulpas, ¿no? A simple vista, muchos decían que estas chulpas en tierra parecen ser de adobe, otros arqueólogos decían son de tapia porque son macizas, pero si uno se acerca a estas chulpas y ve, en el caso de esta, lastimosamente, ya se perdió una gran porción de la parte de adelante, la orientada al este, podemos ver, ¿no? Toda esa parte interior para ver que no es adobe. Así en sección, tampoco es tapia, ¿no? No se ve la tierra apisonada. Es otra técnica constructiva
que esa es la otra pena que tenemos, ¿no? Particularmente con Irene, que no se está entendiendo este valor patrimonial que tenemos de las construcciones con tierra y están ubicadas en el área rural. Entonces les voy a mostrar otras que estas son también chulpas en Condoramaya, también se encuentran en el altiplano paceño, pero están más o menos a unos 50 kilómetros de las otras, ¿no? En particular en estas, si pueden ver, son los colores variados que se trabajan. Cuando llega, este es el camino que se ha habilitado, pues ve estas estructuras imponentes que es como si te esperaran también, ¿no? Entonces vemos amarillas, vemos rojas, vemos negras y algunas incluso trabajadas con unos motivos geométricos en la parte superior, como podemos ver en estas fotos más de cerca, ¿no? Entonces eso es lo interesante y lo importante. Y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo la cultura aymara le ha dado tanto tiempo, tanto trabajo para trabajar estas estructuras en tierra que estaban destinadas a los muertos, ¿no? Y los muertos que se enterraban en estas chulpas no eran cualquier persona, sino eran personas importantes, como se menciona dentro de la investigación de algunos arqueólogos. Y lo particular es también que dentro de la cultura aymara, como bien les decía, la muerte simplemente es el paso obligatorio de la continuidad de la vida. Y lo particular es que a las personas se las enterraba en posición fetal. De la misma manera que han llegado a este mundo material, se están yendo al otro mundo inmaterial en posición fetal, ¿no? Con la idea también de que estas chulpas representarían un vientre materno de la tierra que alberga a esa vida para que, podamos decir metafóricamente, nazca en el otro mundo inmaterial. Entonces, si volvemos a la foto anterior, en esta sección podemos ver que adentro se conforma una cúpula, perdón, una bóveda, y la cual se va a ir cerrando, ¿no? Que haría referencia al vientre materno y donde se enterraba al difunto. Otro aspecto interesante de la mayoría de estas chulpas es que la puerta en ojival que tienen, en una gran mayoría están direccionadas al este. Y ahí incluso también tenemos que entender que la orientación, como muchas veces nos decían, no debería ser orientada al norte, y actualmente me dicen tampoco debería ser al sur en cuanto al hemisferio sur, porque orientación viene de oriente, ¿no? Y el oriente está hacia el este. Entonces, con estas estructuras podemos entender de que estaban muy bien orientadas y por ese respeto que tenían al sol, que se considera una deidad andina, entonces por eso estaban orientadas al este. Además de que también se considera que el sol con sus primeros rayos solares pues nos alivia y nos da como toda una revisión médica que a la final nos sana. Pero también estas chulpas con sus puertas hacia el este se asocia a al mito chipaya y al mito de las chulpas que dicen en la historia de que antes de que el sol sea una deidad y esté presente en esta vida material, dicen que las chulpas, que era otra cultura, vivían simplemente con la luz de la luna y que se enteraron que en un momento, en un tiempo, iba a salir el sol, una bola de fuego desde el lago Titicaca. Incluso habían escuchado decir de que ese sol, esa bola de fuego, iba a salir por el oeste. Entonces, la cultura de las chulpas mencionan de que para no hacerse quemar por esta bola de fuego, muchos o casi todos han orientado sus puertas hacia el este para no hacerse quemar con el sol, ¿no? Y poder seguir vivos. Incluso mencionan que esta cultura de los chulpas no eran simplemente una civilización de seres humanos, sino que podían transformarse, ¿no? En aves, en anfibios y en otros animales. Entonces, cuando sale esta bola de fuego del lago, mencionan que no salió del oeste, sino salió del este. Entonces, muchos no tuvieron tiempo de transformarse y tal vez resguardarse en el agua para que no sean quemados.
muchos se convirtieron en animales y pudieron seguir con vida, pero muchos fallecieron. Entonces, en estas chulpas, nosotros hasta en la actualidad podemos encontrar restos óseos. Y lo particular es que esos restos óseos son huesos más grandes de los que ahora un hombre o un ser del altiplano tiene en cuantas dimensiones, ¿no? Entonces, por eso muchos comunarios que viven cerca de estas chulpas dicen que eran otra cultura, y algunos dicen que incluso no son sus antepasados porque los cráneos y los huesos son mucho más grandes de los que actualmente nosotros tendríamos como un estándar, ¿no? Entonces, por eso estas estructuras son muy enigmáticas, muy interesantes, y también, ¿no?, de esa pregunta que con Irene nos hacemos de cómo los aymaras han dado tanto tiempo, tanto trabajo al poder edificar estas chulpas que estaban dedicadas más a la muerte. Entonces, si nosotros buscamos una estructura doméstica, una vivienda de ese periodo, no lo hay. Y lo particular es la técnica constructiva con la que se ha hecho, ¿no? Porque como vemos en esta fotografía de acá abajo, la esquina inferior izquierda, podemos ver que si bien se ha derribado una de ellas, el tejido es tan fuerte o es tan estable que a pesar de que se ha caído por la debilitación que ha tenido en la base y otras fallas seguramente, entonces la pieza prácticamente está completa, ¿no? Entonces es lo que nos hace también entender que parece ser que es una técnica que puede ser sismo resistente. Solo habría que ver el tema de los cimientos, ¿no? Cómo mejorar esa parte, pero después, como podemos ver, la pieza está prácticamente íntegra, ya tiene años de estar así caída. Entonces, lo interesante. Aparte de los colores y, como decíamos, ¿no?, las figuras geométricas que se han trabajado a manera de decoración en la parte de arriba. Y también, como decíamos, los colores son interesantes porque, como pueden ver, en la región abunda más la tierra que sería amarilla y café. Esta roja, para hacer la conservación, que lo hizo Irene de la Veris, se ha tenido que traer por lo menos unos 30 kilómetros, actualmente en volquetas, pero anteriormente los traían en llamas o en burros, ¿no? Entonces, le han dado tanto tiempo, tanto trabajo para trasladar incluso estos colores de tierra que no existen cerca a donde se han emplazado. Eso es lo interesante. Otras que también son mucho más interesantes, tal vez a muchos les llama más la atención porque tienen estas policromías, ¿no? Este trabajo en color. Esta particularmente es una de las que se ha conservado hace ya creo unos 20 años por los arqueólogos, pero esta figura que se forma son unas chacanas más del Amazonas, pero fíjense los colores que trabajan, ¿no? Acá también vemos ya simplemente el rojo y el blanco, pero con unas figuras súper interesantes. Y otra también que está un poquito más lejana de estas dos, que también tiene otros colores y otra combinación de geometría bastante interesante. Lo particular de estas, según lo que comentan las personas que han intervenido en ellas, es que estos colores no están trabajados simplemente a manera de revoque, no están trabajados desde la pieza misma, desde que se ha hecho, ¿no?, la construcción de esta chulpa, con la técnica constructiva de la chulpa guagua, que ahorita vamos a explicar. Entonces se han dado tanto tiempo incluso para acomodar las piezas de colores para que después tengamos estos motivos, ¿no?, de las distintas formas que tenemos actualmente. Estas son otras también, en las chulpas de Santiago de Callapa, que estarían entre La Paz y Oruro, en esa carretera que tenemos hacia Chile. Lo triste en ellas es que lastimosamente no se ha intervenido correctamente, no se ha hecho la intervención, creo que ya hace unos 15 años por ahí, pero eso es lo triste, ¿no?, de cuando no se entiende la técnica, pues hacemos otras cosas. En las fotos se puede ver que algunas otras de madera, alambre o malla de gallinero, como le decimos acá, y eso más que ayudarles, que seguramente en ese entonces les ha servido para hacer los revoques o los revestimientos, pues actualmente ya son todo un perjuicio. Les han hecho una base de cemento que también
choca bastante con el material natural que es la tierra, entonces más que ayudarles, pues yo creo que les han perjudicado y fíjense el estado actual que tienen, ¿no? Incluso le han hecho como un techo de madera y paja, pero de igual forma como no ha habido conservación, el agua se ha entrado más, está mucho más erosionado. Y la otra cosa también es que los comunarios que viven cerca de la región pues tampoco respetan y fíjense que los surcos de los terrenos que tienen aledaños pues ya prácticamente no respetan y no tienen ese valor para ellos como lo sería tal vez por otras personas entendidas en el tema. Eso es lo triste, ¿no? De cuando no entendemos ese valor, pero también por la técnica constructiva, que la vamos a explicar acá. El 2017 justo Irene de la Veris estaba como una de las talleristas para explicar esta técnica constructiva y ella es la que más se ha acercado a poder entender esta técnica, ¿no? Entonces, viendo cómo podemos asemejarnos a esta sección natural que se ha hecho en las chulpas de Cuyi, pues fue indagando, fue investigando y a través de la oralidad fue analizando también de que la conformación de estas piezas están hechas de esta manera, ¿no? La paja natural, unos 50, 60 centímetros, son largas y hay otras mucho más largas. Se va embarrando más arcillosa y se van sacando las piezas, ¿no? Y estas piezas se denominan las chulpahuahuas. Entonces, ahí la técnica estaría definida más como la técnica de las chulpahuahuas, no así del adobe y tampoco de la tapia. Es una técnica única, según lo que estábamos viendo y analizando con Irene. No hay en otras regiones algo similar, porque aparte la conformación de la pieza, que puede ser muy parecida en otros países tal vez o en otros lugares que se trabaja algo similar, la posición o la forma de construir, eso es lo particular, ¿no? Entonces, estando así las piezas en fresco, lo que se hace es un tejido no tejido. Entonces, fíjense que una de las piezas está puesta de manera vertical, podemos señalar para que se entienda, la otra también. Entonces, tendríamos 4 acá, ¿no? 4 en posición vertical y 2 que serían la siguiente fila o hilera, estarían en posición horizontal. Entonces, como están en fresco, lo que se hace es a las de abajo se les va haciendo un doblez, como unas lenguas que cuelgan, se les va doblando y ahí se arma ese tejido. La hilera no está tejida, ¿no? Y al parecer eso es lo que le ha dado esta conformación como desordenada, porque se ha ido tejiendo seguramente con las piezas que tenían la posibilidad de hacer ese tejido, esa continuidad. Y en muchas de ellas, sobre todo en la parte interior de la cámara interior, se puede ver, ¿no? Esta forma doblada de la paja y no es un corte recto como ocurre con los adobes. Pero también hay otra combinación en otras chulpas que son con chulpahuahuas, que también están en algún caso con algunos adobes, pero es una combinación. Y en otras que serían en estas chulpas de Río Lauca, se han podido ver piezas incluso mucho más largas, ¿no? De 1 metro, estas solo son de 60. Y mencionan que incluso hay piezas mucho más largas en otras chulpas, ¿no? Entonces eso seguramente depende del lugar donde se ha trabajado, depende de los materiales con los cuales se contaba para hacer esas piezas súper largas, ¿no? Entonces aquí se ve también la planta, el corte, que tenemos esa cámara, que haría referencia a ese vientre materno que decíamos, y la puerta siempre orientada al sol, ¿no? Al este. Eso es lo interesante de esta técnica. Entonces, en cuanto a construcción con tierra, es lo más antiguo y una de las estructuras más interesantes que tenemos en el altiplano boliviano. Pero no sabemos cuántas sorpresas tengamos todavía en Bolivia porque no ha sido totalmente estudiado, ¿no? Las chulpas con tierra en Bolivia, estamos con Irene en esa investigación, pero es una investigación abierta, entonces seguramente hay mucho por encontrar. Bueno, ahora les voy a hablar de una serie de ejemplos también a nivel Bolivia, porque como bien decía al inicio, muchos pensamos que Bolivia simplemente es el occidente y es La Paz, Oruro y Potosí,
que es la parte del altiplano, pero tenemos valles, tenemos llanos, y también van a ver la variedad de las técnicas que pueden haber en esta serie de espacios, ¿no? Y de ecología que tenemos en Bolivia. Esta es otra también de las obras muy interesantes, importantes del siglo XVI. Es la Capilla Sixtina de Curahuara de Carangas, que se encuentra en Oruro, y le decimos la Capilla Sixtina de Curahuara. Entonces pueden ver el tamaño que tiene esta iglesia, pero le decimos la Capilla Sixtina por todos los murales con pigmentos naturales que tiene en el interior, ¿no? Entonces, dentro de los conocedores del arte la catalogan como la Capilla Sixtina porque de los Andes, porque mencionan que se parece mucho a la Capilla Sixtina que se tiene en Europa. Bueno, lo particular, lo interesante es que gran parte de estos murales que datan de ese siglo están todavía enteras, o por lo menos se trata de conservarlas con esos pigmentos naturales que se han hecho en ese entonces, ¿no? Eso es lo particular interesante de esta obra que se encuentra en Curahuara de Carangas, y es una de las iglesias más reconocidas a nivel Bolivia por justamente todos estos murales que se presentan en el interior. Vamos a ver también otro tipo de viviendas para que puedan entender las técnicas que se ven en el área rural. Lo he enfocado más al área rural porque ahí se visualizan mucho más las técnicas constructivas, ¿no? Que en el área urbana, porque lastimosamente el área urbana de todas las ciudades que tenemos en Bolivia, pues ya están mucho más visibles los materiales industrializados como el ladrillo, el hormigón y otros más. Entonces, estas son las viviendas en el Sajama. Es el cerro, bueno, es el nevado más alto de Bolivia, y cerca a este nevado, que es el más alto de Bolivia, estaríamos con esta conformación de viviendas, ¿no? Con materiales naturales, con la paja, con la técnica del adobe, y también en algunos casos la combinación de tierra y barro. Tenemos también otra de las culturas milenarias que se encuentran en Oruro, que son los uruchipayas. Estas también es una cultura milenaria, justamente tienen que ver con ese mito chipaya y chulpa que hace rato les mencionaba, porque se dicen que a estas personas se les dicen que son como que los restos y los residuos de las chulpas, ¿no? Incluso de manera despectiva, porque son una cultura milenaria que tiene práctica todavía, a pesar de la modernidad que tenemos en otras ciudades. Ellos mantienen la cultura viva, tienen su propio idioma y tienen sus prácticas culturales, ¿no? Entonces, es una cultura muy interesante por la arquitectura también que presenta, ¿no? La mayoría de sus construcciones son circulares, como pueden ver acá, y lo particular es que no solo existen estas que están con techo de paja, ¿no? Que estas harían representación de la mujer, sino también hay otras que simplemente terminan con la tierra cortada, que nosotros aquí le denominamos el tepe o la champa. Entonces, lo que se hacía es cortar, primero trazar, ¿no?, un círculo, depende de la necesidad también de los propietarios, y también se trazaban círculos para cortar estas champas. Eso era lo particular de la técnica manejada por los uruchipayas. Entonces, bien trazaban el círculo para edificar este putucu, pero también trazaban un círculo para ir a retirar las champas o los tepes de otra parte del terreno, del territorio, para poder ir edificar, ¿no? Lo particular de la técnica de los uruchipayas es que no utilizaban un mortero para unir las piezas, sino fíjense que acá la persona simplemente está acomodando las piezas, que siempre están cortadas en una inclinación, ¿no? Porque las piezas las sacaban del suelo con una champa, que es esta, y por eso los cortes que se ven inclinados, ¿no? Entonces, cuando uno ve ya la casita edificada, generalmente, creo que eso es ya de la técnica, ¿no? De la tierra cortada se va viendo como una espina de pez que se va formando entre hilera y hilera. Entonces, eso también se veía y se ve actualmente en los uruchipayas, ¿no? También vamos a recorrer otras ciudades. Ya hemos hablado de un poquito La Paz, hemos hablado de Oruro. Ahora nos vamos a ir hacia Cochabamba, que es el corazón de Bolivia. Entonces estamos aquí en Santibáñez, donde podemos ver también que actualmente cerca
a los centros, que serían como pueblos o comunidades, hay arquitectura en tierra visible y presente, la técnica del adobe con cubiertas de teja muy recurrentes. Una ciudad un poquito más lejana a Santibáñez está Tarata, que es una ciudad muy conocida también de Cochabamba, que también vemos una edificación con adobe en 2 pisos. Eso es lo interesante, ¿no? De algunas ciudades donde ya vemos 2, incluso 3 pisos, pero ya la técnica que prevalece es el adobe. Vamos avanzando un poquito más, estamos en Ansaldo, donde también vemos la técnica del adobe, con unos revestimientos, ya no simplemente adobes vistos, y ya la particularidad, ¿no?, de la presencia de los árboles de mayor vegetación, porque estamos ya en el Valle Boliviano, uno de los valles bolivianos. Y en este camino desde Cochabamba a Potosí, que vendría a ser otra ciudad y otro departamento de Bolivia, tenemos igual una infinidad de tierras de colores, como pueden ver en esta parte de la fotografía del cerro, donde tenemos tierras rojas, amarillas, verdes, un poco más azul, moradas. Hay una infinidad de colores de tierra, sobre todo en esta región de Potosí, ¿no? Y esta región, que es camino a Toro Toro, incluso se la conoce como la ciudad de los dinosaurios, porque hay huellas de dinosaurios que hasta en la actualidad se pueden ver, y se menciona por la historia también de que ha sido uno de los espacios territoriales donde han habitado los dinosaurios, ¿no? Por lo menos desde Argentina, en Bolivia y todo ese recorrido que hacían por esta parte de Sudamérica. Y en ese camino también se ven arquitecturas que parecen ser que están un poco ya olvidadas por la parte sobre todo de la ventana, no están siendo tan utilizadas, pero lo particular que también he visto en Oaxaca, que estábamos hace 2 años, y en otros lugares también, estas piedritas, ¿no?, manera de decoración que sirven, que están entre adobe y adobe en la parte del mortero. Entonces es muy particular, muy interesante, además de la combinación con las piedras del sobrecimiento. Y ya estamos aquí llegando a Toro Toro, que es una de las ciudades de los dinosaurios, como los conocemos actualmente, porque aquí sí están las huellas de los dinosaurios en unas cuevas y unas cavernas muy interesantes, donde hay estalactitas, estalagmitas, y se llega a este pueblo, donde podemos ver que también la técnica constructiva de la tierra está muy presente con el adobe. En muchos casos también continuamos con la teja, el adobe, en algunos casos piedra y barro, ¿no?, esa combinación, pero está muy presente la construcción con tierra. Y para entrar a las cavernas de Humajalanta, que son donde están las estalactitas, estalagmitas, he visto una casita muy hermosa que le he podido fotografiar, donde podemos ver que está hecha de adobe, y tenía unos adobes cerca, donde podemos ver que no utilizan solo paja, sino también la fibra del trigo. Entonces es claramente que se ha utilizado mayor fibra por la composición que tienen los adobes, pero también, ¿no?, la construcción con tierra está presente, y ese toque, esa elegancia, esa estética que se da también con las fibras de la paja, ¿no?, en la cubierta, a mí me ha encantado. Y aquí, si pueden ver, hay unos cuernos de toro, que más adelante también vamos a explicar sobre su significado, pero vean también que no solo es en la región de La Paz, sino en otras regiones que todavía pervive esta lógica del cuidado de la casa. En los centros históricos también están presentes las construcciones con tierra, pero es un poco más difícil de detectar porque muchos llevan revestimientos en estuco, en cemento, y bueno, están también pintados con látex y otras pinturas, entonces es un poco más difícil de reconocerlas, pero por los grosores de muros sabemos que sí son de tierra, particularmente pueden ser de tapia y de adobe, que generalmente esas técnicas han abundado en los centros históricos o en los cascos urbanos de muchas ciudades de Bolivia, ¿no?, particularmente en el altiplano. También tenemos otros centros históricos en la parte de la Amazonía, pero también que cambian en cuanto a la técnica. Entonces, podemos ver, ¿no? Y Potosí es una de las ciudades más importantes y una de las primeras ciudades, es justamente una de las ciudades donde han extraído el oro y la plata, que, bueno, pues se han llevado a Europa, ¿no? Entonces, ha sido la ciudad más importante en el periodo colonial. También al ladito, esto es Potosí, aquí se encuentra
Chuquisaca, Sucre, que es una ciudad patrimonial, como pueden ver, es la ciudad blanca, todo está de blanco como ciudad patrimonial. Entonces los sucrenses están conservando esta estética también, ¿no? Del color blanco, porque es la ciudad blanca y es nuestra capital, ¿no? Es la capital de Bolivia. La Paz es la sede gubernamental. Entonces, como podemos ver, hay construcciones con tierra que igual es un poco difícil de tal vez detectarlas porque todos tienen revestimientos, están encaladas o pintadas de blanco, pero también son construcciones con tierra, ¿no? Por los espesores de muro y bueno, por muchos otros aspectos también que nosotros podemos sentir cuando ingresamos a una de estas viviendas o centros. En Chuquisaca también, a unos 60 kilómetros, se encuentra Yamparaes, que es otra ciudad muy importante, que está también cerca de Tarabuco, donde podemos ver plenamente la construcción con tierra que todavía pervive en esta comunidad. Y es muy importante porque de allí vienen los tejidos, en mi entender, más complejos que tenemos en Bolivia, porque las señoras, como están tejiendo acá, aparte de estas mantas que están con figuras o trazos simples, tienen figuras mucho más complejas, ¿no? De poder articularlas en el tejido. Entonces, por eso es muy importante esta comunidad de los Yamparaes. Y como podemos ver, las señoras que están tejiendo están haciéndolo en una casita de tierra, que es de adobe. Y también hay otra variación, ¿no? En cuanto a tapia, sobre todo esas dos técnicas, ¿no? Tapia y adobe, porque estamos en la parte de los valles. Y tal vez un poco más alejados va a haber otra técnica. Ya yéndonos hacia el sur de Bolivia, que estaríamos en Tarija, cerca de Argentina, vemos también presente la construcción con tierra en 2 pisos, en el caso de adobe que se está utilizando acá también. Y este es un sitio muy importante de Tarija, que es la Casa Vieja, donde muchos turistas van a probar el buen vino que viene justamente desde Tarija, ¿no? Pero la construcción con tierra presente en todos los departamentos de Bolivia. Yendo más hacia el este, estamos con la cultura guaraní y ellos son los que han trabajado bastante la otra técnica que nosotros acá todavía la conocemos como bajareque, pero también, ¿no? Cerca a Paraguay, Argentina, a Uruguay le dicen la quincha, incluso en Uruguay fajina y demás, ¿no? Pero podemos ver que la técnica es a pesar de que el nombre cambia, sabemos, ¿no? Que este es entramado y que está justamente rellenado con el barro y que después le han dado seguramente un revestimiento, pero como no le han hecho un mantenimiento, pues se está ya viendo ese entramado. Pero ahí ya podemos ver que en la parte del valle llano está más presente justamente la técnica del bajareque o de la quincha, porque por la región abundan ya más la vegetación, ¿no? Los árboles, los arbustos para hacer este tipo de entramados, mientras que en el altiplano no tenemos tanta esa bondad de los árboles. Ya nos vamos al oriente pleno de Bolivia, que es Santa Cruz. Entonces ya estamos mucho más abajo. En La Paz estamos a 3.600, en el Alto casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, y en Santa Cruz pues descendemos a 200, 250. Bueno, hay mucha variación también, ¿no? Vemos también que en su centro histórico hay casas de tierra que también están con revestimientos, por lo tanto es difícil de poderlas tal vez ver a simple vista y reconocerlas que es construcción con tierra, pero también, ¿no? Por historia sabemos que en el oriente se ha trabajado mucho el bajareque, como podemos ver aquí fotos muy antiguas, y de las casonas o de las casas antiguas que teníamos que estaban hechas con bajareque, porque nuevamente en la región no abundan la madera, los carrizos y los materiales que necesitamos para esta técnica. Entonces, actualmente todas las ciudades de Bolivia están también cambiando la lógica constructiva por los materiales industrializados, pero pervive la técnica constructiva. Nos vamos a otro de los departamentos de Bolivia, que también es parte del oriente, y fíjense incluso, ¿no? La parte de la cubierta, cómo cambia, porque como pueden ver es todo verde en esta parte de Bolivia. Como dicen, ¿no? Lanzas una pepa y te sale el árbol, pues hay mucha vegetación, es muy fértil la tierra
y hace mucha calor, ¿no? Por eso los techos también son muy altos. Y bueno, tenemos también construcciones con tierra que están mejor acabadas, como en este caso, pero antiguamente también que tal vez esta es el terminado más común que podemos ver en un nivel estándar, porque no se dan mucho el tiempo de terminar para revestirlos con tierra, porque generalmente hacen el entramado muy seguido y con eso, con la calor que hace, es suficiente, ¿no? Entonces eso es Beni también, otra de las ciudades orientales que tenemos en Bolivia. Y también nos vamos al norte, que es Pando, muy similar a Beni, donde los techos son muy altos y no se maneja mucho la tierra por la calor que también hace. Entonces muchos prefieren simplemente dejar con maderas o con entramados que tienen de bambú y de otros materiales que tienen en la región, ¿no? Y lo importante, lo interesante que se ve en estas ciudades orientales ya son las galerías, ¿no? Que desde Santa Cruz las estábamos viendo desde la ciudad y también las estamos viendo en el lado ya tal vez más rural de estas ciudades. Y en los centros también se ven algunas casas que habría que analizar qué técnicas son, ¿no? Tal vez si son adobe, seguramente son más pajareque, pero que están presentes ahí, solo que no estamos sabiendo detectarlas. Ya nos volvemos a La Paz, a uno de los vallecitos de La Paz, que es Sorata, y en los alrededores de Sorata es muy particular ver casi todas las construcciones que están en tapia. Entonces, como podemos ver desde la vía que estamos llegando a Sorata, vemos casas de tapia de 3 pisos, de 2 pisos, aquí en este caso de 2 pisos, una combinación también. Y aquí también, ¿no? En la parte ya más urbana de este poblado, vemos construcciones de 2, 3 pisos hechos en tapia, ¿no? Esta región del valle se caracteriza también por esta técnica de la tapia pisada. Hay otros lugares también que este es un pueblo patrimonial también, que es Zampaya, cerca al lago Titicaca, donde si bien se ha trabajado con la piedra y el barro y cubiertas naturales de paja, también un poco más moderno han hecho la combinación entre piedra y adobe, ¿no? Con una cubierta de zinc o de calamina, como lo conocemos acá, pero también está presente la construcción con materiales naturales. Otras particularidades que yo he encontrado en mis viajes es también al sur de La Paz, una iglesia muy hermosa que a mí me gusta mostrarla porque es en un lugar que se llama, en un pueblo que se llama Jancomarca, y Jancomarca ya traducido del aymara al español quiere decir pueblo blanco. Entonces fíjense que esta iglesia está hecha de tierra blanca, ¿no? Eso es lo particular de este pueblito que me encanta mucho, y es como que la joyita que se encuentra en el altiplano boliviano, porque no en todos los lados hay tierra blanca en abundancia. En cambio, en este pueblito, desde su nombre, ya sabemos que es así, ¿no? Además que era un centro allá por 1950 y demás del Ayllu, que estaba conformado, o de todas las comunidades que estaban cercanas a este pueblo. Muy cerca de este lugar, también por el sur de La Paz, pero yéndonos más hacia el este, tenemos a estos putucus o estas casitas de tierra cortada, o tepes o champas, como le decimos acá, y podemos ver, ¿no?, en un detalle que es una tierra cortada, que la parte del chiji o el pastito o la fibra que tenemos está invertida, ¿no? Entonces eso es lo particular de esta técnica. Y como podemos ver, es comprensible porque la mayoría de los pobladores simplemente ha podido seguir lo lógico. En el oriente, como tenían muchas cañas, maderas, han hecho la técnica del bajareque. Pero como acá no teníamos esa opción de muchas ramas, maderas y demás, entonces simplemente se ha cortado la tierra y con eso se ha culminado, ¿no?, en estos putucus. En otros casos también se ha trabajado la champa o el tepe o la tierra cortada en unas casas de base cuadrangular con cubiertas de paja, porque seguramente en la región había maderas para hacer la cubierta. Entonces ya depende de las posibilidades de la región, ¿no? Y como pueden ver, no hay árboles cercanos, es una vegetación baja, y simplemente se tienen ramas para poder hacer este tipo de cubiertas, ¿no? Y fíjense también la perfección de las formas que se lograban, o algunos otros hornos que han servido para alimentar
y para alimentarse. Otros detalles constructivos también que hemos visto en La Paz, en el sur de La Paz particularmente, unos muros que combinan entre el adobe y la tierra cortada o el tepe, que lo utilizaban a manera de sobrecimientos. Estos son otros muros que me parecen muy interesantes porque se asocian al lugar donde están, que es en Sica-Sica, que Sica-Sica haría referencia como a esos caminos que tienen, ¿no? Es una palabra aymara. Y no sé si por eso se hace esta hilera de piedras o también simplemente es por estabilidad de la técnica, ¿no? Que parece ser entre tapia o tierra amasada. No se puede reconocer muy bien. Y bueno, también actualmente siguen haciendo o elaborando adobes, pero como podemos ver, la construcción con tierra está más visible en el área rural. En el área urbana simplemente se tienen las estructuras patrimoniales. Otras de las casitas también que tenemos en el área rural, y esto es lo particular que a mí me ha gustado encontrar, que tenemos unas de base circular y otras de base cuadrangular que hacen referencia a la mujer y al varón, ¿no? Y ahí está justamente una pareja que son los propietarios de esta casa. Y en la que es de base circular incluso se encuentra un fogón de arcilla que incluso tienen otros elementos, ¿no? Como para poner los fósforos, para poner las ramas con las cuales se va a cocinar. Por este lado tiene para poner las ollas. Y esta similitud del uso del fuego y de esta parte del compartir los alimentos son muy similares a otros pueblos, ¿no? No solo de Bolivia. Incluso ahí hemos encontrado similitudes con Colombia, con Ecuador y seguramente otros pueblos más, ¿no? Donde el fogón haría referencia incluso al corazón de la casa, porque la casa tiene vida, ¿no? Tiene su espíritu. Y cerca a estas estructuras también se encuentra bueno, es parte también de la casa, que es la quincha, que vendría a ser la cocina a cielo abierto, donde el protagonista nuevamente es el fogoncito de arcilla, que le decimos en aymara el keri, donde tenemos una visibilidad a 180 grados prácticamente. Y la razón que encuentro de que todavía se maneja el vocablo quincha como la técnica constructiva, que sería el bajare, que vendría de la aymara, ¿no? Porque quincha quiere decir amontonado de ramas, ¿no? Desentrelazado de las ramas. Entonces es un vocablo aymara. Bueno, pero ya para que me entiendan, como hemos podido ver con estas fotos, en todos los departamentos de Bolivia tenemos construcción con tierra y sobre todo son más visibles en el área rural, ¿no? Y muchas de ellas, sobre todo del área andina, que también el área andina comprendería el Amazonas, entonces hablaríamos de una lógica andina amazónica, comprendían su sabiduría como una vivencia con todos los mundos de vida, ¿no? Y esos mundos de vida son estos 5. Nosotros, como personas, somos hijos de la tierra, que la tierra es el ser mayor que nos alberga, no solo a nosotros como personas, sino también a las plantas, a los animales y a las deidades, es decir, a toda esa parte espiritual que no podemos ver, pero sí podemos sentir su energía. Entonces, esto no solo está en la parte del altiplano, sino también la parte del Amazonas. Incluso hay otros espíritus más que nos acompañan, ¿no? Como el espíritu del agua, el espíritu de los árboles y muchos otros espíritus que también manejan en la parte de la Amazonía. Pero la lógica era la misma, ¿no? De respetar a un ser mayor que la conocemos como la Madre Tierra. Y esa era la lógica de todos estos pueblos, ¿no? Que tenían ese respeto por la vida, ese respeto por la madre tierra y por eso construían con tierra, porque no generaban escombros, no generaban tampoco otro perjuicio a otro ser o a otro mundo de vida, ¿no? Como los animales, las plantas y las deidades, como actualmente estamos haciendo, sobre todo en la parte de las ciudades. Entonces, lo particular de esta lógica y de la parte de la cosmogonía de los pueblos andino-amazónicos. Y particularmente para los collanas, aymaras, quechuas, todo tiene vida, ¿no? La misma tierra tiene vida, las piedras, el agua, como decíamos, ¿no? Los bosques, todo tiene vida. Y por eso también todos son importantes. Y también que todo en la vida es aini, es decir, es reciprocidad. Entonces, entendiendo toda esta lógica de vida, entonces podemos entender de que somos muy similares, ¿no? Como los horneritos construyen su nido con tierra,
nosotros también lo hacíamos, bueno, nuestros ancestros también lo hacían. Y no es casualidad de que los horneritos construían su nido con tierra, porque en Aymara a la casa también se le dice tapa, y eso en español podemos entenderlo como nido. Entonces el nombre ritualmente de la casa es Tapa Kunturmamani, ¿no? Que es la energía de ese cóndor, pero es a la vez nuestro nido que va a albergar toda nuestra vivencia, porque es nuestra tercer piel. Entonces eso es lo similar que tenemos con muchos seres vivos, ¿no? Como los pajaritos, algunos otros bichitos y demás que construyen con tierra. Entonces somos lo mismo, como podemos ver, no somos seres superiores y no somos iguales a ellos. Y decíamos, iniciando esta charla, ¿no? Mirando atrás, adelante, hay que caminar para vivir y convivir en equilibrio y en armonía, como nos decían dentro de la sabiduría Aymara. Y les decía que yo siento que estamos haciendo eso, porque si bien en un momento hemos cortado abruptamente esta sabiduría, que para muchos son casuchas o cosas de pobres, como se maneja incluso a nivel mundial, pero actualmente muchas personas, sobre todo jóvenes, están retomando esta construcción, ¿no? Y lo particular es que antes se construía en familia, particularmente la construcción de la casa aquí en el altiplano iniciaba, y no solo en el altiplano, ¿no? Sino también en la Amazonía, por investigaciones que hemos podido hacer, iniciaba ritualmente con la conformación de la pareja, en el emparejamiento, que eso también ocurre con los horneritos, ¿no? Porque cuando se emparejan entre los dos, macho y hembra, construyen su nido. Entonces lo mismo ocurría acá. Cuando se emparejaban, es decir, se casaban mediante el matrimonio, empezaban la construcción de su nido. Y ritualmente también se hacían unas ceremonias, ¿no? Pero también ayudaba a toda la familia extendida. Ayudaban todos en la conformación de ese nido, incluso los niños, los mayores y demás. Pero la construcción no era enajenada, es decir, no se daba a un maestro constructor o a un maestro albañil, sino se hacía. Las mismas personas que la iban a habitar las hacían. Entonces, lo particular de este acto es que al momento de hacer tu nido, tú pones tu energía en toda esa tierra que tú tienes, ¿no? Y analizando y recordando lo que dice la sabiduría Aymara, que todo tiene vida, la tierra tiene vida, entonces toda la energía que tú le vas a dar, como la persona interesada en habitar en ese espacio, entonces tú también le estás dando esa energía. Y eso es lo que nos hemos olvidado, ¿no? Pero lo lindo es que actualmente se está retomando eso, tal vez más por bioconstructores, pero lo particular es que también está haciendo por muchas parejas, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, ¿no? Ese vivir mirando el pasado para vivir el futuro, pero lo estamos viviendo en el presente. Está ahí, lo estamos haciendo. Y como les decía, ¿no? La construcción de la casa empezaba con el emparejamiento, el matrimonio, donde se hacían ritualidades también para que a la pareja, a esta nueva familia, a este nuevo nido, les vaya muy bien, donde se realizaban regalos, obsequios, y luego ya se conformaba incluso en la arquitectura simbólicamente la representación femenina y masculina. No solo en la construcción, la parte ritual es muy importante, porque decíamos que todo en la vida es Aini, es reciprocidad. Y para el Aini tenemos que hacer estas ceremonias rituales, ¿no? Porque es la empatía de las energías con esta diversidad o este pluriverso de mundos entre animales, plantas, seres humanos con la madre tierra. Porque a los rituales nosotros lo entendemos como una relación respetuosa con la naturaleza. No somos una forma de vida vertical, sino totalmente horizontal. No estamos solos, vivimos acompañados con todas estas energías, ¿no? De los animales, de las plantas, de los cerros, de la tierra, del agua y de todos los seres que viven con nosotros, que conviven con nosotros. Entonces el ritual es el símbolo del cariño y del amor, porque entre todos somos un tejido cultural. También vamos a ver, como les decía, esas fases rituales en la etapa constructiva. Al inicio de la elaboración de la casa se pedía permiso porque estábamos afectando la integridad de la tierra, de la madre tierra, para construir nuestro nido. Entonces teníamos que pedir la pira o la tajta, que consiste en hacer unas láminas de tierra, como pueden ver acá, ya la lámina la tienen casi seca, pero la van apisonando, ¿no? Como una extensión de una manta, que la van tratando con una arcilla, luego la van
apisonando y luego sacan como unas mantas que se pueden llevar de esta manera, o en el caso de los chipayas se enrollaban en una madera y luego las desenrollaban al momento de cubrir la cubierta, ¿no? Que servirían a manera de cielos rasos. También otros detalles que hemos podido evidenciar en la parte del altiplano es que no se tenían vigas de coronamiento porque, como bien les decía, no teníamos mucha madera para elaborar esto, sino se hacía una combinación en la acomodación de los adobes, ¿no? Que teníamos acá los adobes a soga, y en la parte final ya se trabajaba a tizón para dar una mayor estabilidad a la parte del entramado de la cubierta, ¿no? Que actualmente, bueno, en el último tiempo ha sido elaborado con estas maderas que ya se podía conseguir en los mercados, pero antiguamente simplemente era ahora un entramado de ramas. Y en el interior, pues vemos también estas camas o estos catres que eran también elaborados con tierra, y actualmente algunos pobladores siguen utilizándolo, que son los patatis. Estas fotos hacen referencia justo a lo que les decía, ¿no? Que es un entramado de ramas súper delgaditas, pero como se amarraban a muchas de ellas, entonces era mucho más estable. Y cómo las amarraban, las podían amarrar con cuerdas de cuero, de llama o de vaca finalmente, o también hacían unas cuerdas de paja, que nosotros las denominamos la pala, ¿no? Es un trenzado que se va haciendo, como un trenzado, un torcelado, y con eso se amarraba. Entonces, muchas veces teníamos estos detalles, ¿no? Este es un detalle de los chipayas, fíjense las ramas y ese amarrado que se tiene con esta pala, que es una soga hecha de paja. O también, si daba la economía, entonces se podía hacer de los cueros, ¿no? De las llamas o de las vacas. Entonces, de esa manera, pues se fijaba la estructura de la cubierta. Eso es lo particular. Ya en el techado, como pueden ver, era con fibras naturales, paja generalmente, en el lado del lago Titicaca, la totora, otro tipo de fibra. Y como pueden ver aquí, parecen unas ramas muy curviadas, pero es porque se han hecho con esta técnica, ¿no? Del amarrado entre ramas, y han logrado justamente hacer toda la estructura de la cubierta. Aquí ya están mucho más avanzados. Incluso se hacían equipos, ¿no? 2 de este lado, 2 del otro, a manera de competencia para encontrarse en un centro, en un taipi, como decimos acá, que hace referencia también a la lógica organizativa que tenemos en los pueblos, ¿no? De los del lado oriental, los del lado occidental o del este y del oeste, y que se encuentran en un centro, que hace también referencia a la organización territorial de los pueblos. Y bueno, ya construyendo la casa se le adornaba. Vuelvo a reiterar, la casa era un ser con vida, no era un ser inmaterial. Entonces se la adornaba con estas cruces, estas chacanitas de lanas de color. En otros lugares incluso le ponían semillas de maíz a manera de decoración, llamadas sasillo. Y también, como veíamos en la casita de Toro Toro, en muchas de ellas vamos a ver estos cuernos, ¿no? De toro generalmente, que servían a manera de protección de la casa, sobre todo para que las personas que habitaban acá no se enfermen, ¿no? También vemos, como decíamos, en cuanto a las fases rituales, ya para cuando se terminaba la casa, se techaba la casa, se hacía un sacrificio, podía ser de una llama, eso ya depende de la necesidad del territorio, que surgía de la lectura de las hojas de coca también, o cuando se tenía que hacer una reparación de las cubiertas, por lo menos se hacía una challa, que le decimos, con sangre de cordero, para que no ocurran accidentes fundamentalmente, ¿no? Entonces, depende de dónde la localidad que tengamos, tenían mucho respeto siempre hacia la madre tierra, porque al igual que nosotros comemos, se dice que la madre tierra también come. Entonces, por eso la necesidad de sacrificios, que a veces desde el lado de los animalistas es como muy sacrificado, ¿no? Pero también se tiene que entender que la madre tierra es un ser vivo que también necesita comida. Y bueno, otra parte también donde se compartían las hojas de coca, que eran los acuyis, en esos espacios donde se organizaba la tarea en la construcción, pero también los momentos donde se compartía comida, ¿no? Que eran las comidas comunitarias, que las denominamos aptapi. Y bueno, ya para que me entiendan la estructura de
de muchas de estas construcciones en el área rural, yo he podido identificar que dentro de la lógica aymara nosotros manejamos 3 niveles en este mundo, ¿no? El Alajpacha, que sería todo lo de arriba, todo lo del cielo celeste. Ahí estaría el cóndor, la luna, el sol, las estrellas, las nubes y los cerros tutelares. Hacen referencia a nuestro mundo del Alajpacha, ¿no? De todas las energías de arriba. Y el Mancapacha haría referencia a todas las energías de la profundidad, ¿no? Ahí los peces, el agua, las serpientes, la tierra misma, ¿no? Las entrañas de la tierra. Y esto estaba ya antiguamente elaborado en lo que nos presentó Juan Santa Cruz Pachacuti en una de las láminas que se encuentra en la parte inca, ¿no? En el Perú, donde ya nos mostraban justamente estas 3 partes de la vida que tenemos en la parte quechua y aymara, que están justamente en esta lámina, ¿no? Pero lo particular de esto es que nosotros convivimos con las energías de arriba, convivimos con las energías de abajo, de las profundidades, que no es el cielo y el infierno, eso es otra cosa. Y nosotros habitamos aquí, ¿no? En el Acapacha, en el tiempo, espacio de la hora o de aquí, donde estamos construyendo, están las plantas, los animales y demás. Entonces, esta comprensión de la lógica de vida que tenemos en los Andes, he podido identificarla también en la distribución espacial, en la configuración del sistema de viviendas en el altiplano, ¿no? Porque tenemos el Utanca, que sería como lo del contorno, lo de afuera, que haría referencia a la Lajpacha, todo lo que está más extendido. Tenemos el Utamanca, que sería la casa adentro, lo más privado, lo más profundo, pero que se encuentran en un taipi, ¿no? Que generalmente es este espacio abierto donde se hacían fiestas, reuniones y demás, ¿no? Entonces, la configuración, como pueden ver, del sistema de viviendas que se ha recreado, donde está la casita circular, la casita rectangular, que viven y conviven con las energías de los animales, de las plantas, incluso de las deidades que se tienen cerca, ¿no? Entonces, en esa configuración del pluriverso de mundos. Y lo particular, como bien les explicaba acá, es que en esta arquitectura no se ha entendido que hasta en la arquitectura estamos en par, ¿no? Les decía que en la lógica constructiva el inicio de la construcción de la casa empezaba en el emparejamiento, es decir, la paridad del hombre y de la mujer, porque nos complementamos entre ambos, ¿no? Las energías masculinas con las energías femeninas. Y eso también he visto en la arquitectura, ¿no? No solo en la forma de vida del ser humano, que es el ser jaque, sino está en la arquitectura. Entonces, como pueden ver, aquí hay 4 fotos donde vemos esa paridad en la arquitectura rural o en la arquitectura ancestral. La casita de base rectangular, la casita de base circular, base rectangular, base circular, ¿no? Y así se va repitiendo. Y cuando uno pregunta a los abuelos, a las abuelas, nos dicen, ¿no? Que sus abuelos les decían que es la representación de la mujer y del varón. Y esto tiene una explicación y tiene todo un enraizamiento cultural, ¿no? Porque hasta en la lógica del territorio tenemos el Urkusuyu, que es la parte del territorio masculino, que vendría desde la costa del Pacífico hasta el altiplano, y desde el altiplano hacia los llanos es el Umasuyu. Entonces, en esta parte es mucho más árida, más seca, y en esta parte del Umasuyu, como hemos podido ver más hacia el lado oriental, están los valles y los llanos, y la tierra es mucho más fértil. Entonces, ya desde la comprensión del territorio que hizo Teresa Saint-Bois en la década de los 80, hemos podido entender que tanto a nivel macro entendemos esa paridad en el territorio y a nivel micro también la paridad en cuanto a la arquitectura. Y eso también está plasmado incluso en los textiles, ¿no? Esta es la chuspa que le sirve a los varones para llevar las hojas de coca y esta es la tari que le sirve a las mujeres para llevar las hojas de coca. Entonces también está en paridad. Incluso, como pueden ver, muchos de los tejidos, todos en sí, tienen un centro, pero este lado es igual a este otro lado. Este lado en este tejido es igual a este otro lado, que hacen referencia a la equidad entre las energías masculinas y las energías femeninas, ¿no? Está en el tejido, en el textil, está todo esto. Como bien les decía, en los chipayas también hay algunas que terminan en paja, que serían referencia a la mujer, y otras que terminan simplemente en las champas o en los tepes, que serían referencia a la masculinidad, ¿no? Entonces,
Esto también en las chulpas de piedra que tenemos en la parte aymara está, ¿no? De base cuadrada. También se han podido encontrar espacios más domésticos donde hay uno de base rectangular y otro de base circular. Entonces la paridad está prácticamente en todo y no es por nada que dentro de los principios de la cultura aymara siempre se maneja, ¿no? El chachahuarmi, que es el hombre-mujer. Incluso, ¿no? La huipala, que es uno de nuestros símbolos de lucha de los pueblos andinos, está conformado por un arco iris macho y por un arco iris hembra, ¿no? Y en ese cruce se conforma este símbolo de lucha que es la huipala. Y ya dentro de manera de un criterio general que tenemos en la construcción con tierra, o sea, la lógica de la arquitectura ecológica sustentable está enmarcada también dentro de esta arquitectura ancestral, ¿no? Trabajado en principio con materiales naturales del lugar, como hemos podido, ¿no? Se han adaptado según lo que tenían en sus regiones, no demandan mucha energía en su fabricación porque no trasladan los materiales de un lado a otro, como hacen los materiales industrializados. La mano de obra era del lugar y sobre todo funcionaba con el Aini, que es una reciprocidad, ¿no? Vienen a trabajar para mí cuando yo necesito y yo voy a trabajar para ellos cuando ellos lo necesiten. Acá no circulaba el dinero. Colores armónicos con el contexto, como podemos ver, y como siempre nos da la tierra esa posibilidad. Y lo fundamental ahora, ¿no? Que no producen escombros y no dañan a otros mundos de vida. También en cuanto a la comprensión de la inercia térmica, es que efectivamente al tener muchas técnicas en tierra, utilizan inercia térmica, estos muros de tierra almacenan calor, y bueno, lo particular en estas de base circular y en las de base rectangular que están en el altiplano, es que tienen unos orificios, unos vanos que los denominan tojo, que son los captores de los rayos solares, ¿no? Y simplemente tenemos estos orificios, no tenemos ventanas para que justamente el calor no se vaya. Entonces, en el interior quede mayor calorcito, ¿no? Y como también les decía, en el interior está el keri o el fogón de arcilla, que servía para compartir en las últimas horas en la casa, donde generalmente se compartía con la mamá, quien era que cocinaba, ¿no? En este fogoncito, pero también este fogoncito servía a manera de calentar el lugar, ¿no? Podemos decir, era una estufa natural. Y lo particular también es que tenían unas puertas muy bajas, y eso es lo que me preguntaba yo, ¿por qué eran tan bajas? Incluso muchos se chocan, ¿no? Al querer ingresar a estas casitas, sobre todo las personas que son muy altas. En principio se mencionaba que era como una forma de respeto de ingresar a estas viviendas, porque sí o sí lo tenías que hacer de esta manera, ¿no? Agachado. Pero también como estas casitas de base circular, como decíamos, ¿no? Es la representación femenina y masculina, harían la representación del vientre materno. Entonces, no solo en Bolivia, sino en otras regiones, las viviendas se han hecho de base circular porque harían referencia al vientre materno también. Y no es casual de que las puertas sean tan bajitas, 1,40, 1,50, porque se estaba ingresando nuevamente a ese útero, ¿no? A ese útero que nos alberga, porque sabemos que en estas viviendas habitamos muchos años, ¿no? Mucho tiempo, al igual que esos 9 meses que estamos en el vientre materno de nuestra mamá. Bueno, también lo particular que estamos pudiendo investigar poco a poco es que las cubiertas no simplemente eran hechas de una cobertura de paja, sino incluso tenían 3 capas, y lo particular es en la posición de las capas, ¿no? La primera capa iban las pajas hacia arriba, la segunda capa era como simplemente una dispersación de pajas, y la última las pajas hacia abajo, ¿no? Incluso los sentidos que son complementarios, ¿no? Porque la primera capa va hacia arriba, la otra es como un centro y la otra va hacia abajo, ¿no? Entonces se van complementando, la que sube contra con la que baja se van complementando, y parece ser que también van cerrando un ciclo. Y como pueden ver en el corte, también tenemos esas piezas de ramas que han sido amarradas con la pala, ¿no? O la cuerda de paja. Hay algunos detalles. Bueno, entonces, como hemos podido ver, toda esta sabiduría no solo está aquí en el altiplano, sino en muchos lugares de Bolivia. Y incluso la técnica va a ir cambiando, ¿no? Pero lo triste
es ver que desde la academia no le damos esa importancia. Lo propio lo estamos dejando lo más lejos posible y lo ajeno lo estamos adoptando como propio, sin siquiera analizar sobre los daños posteriores que vamos a tener, ¿no? Y esos daños también ya los estamos viendo en el área rural, en el área urbana, donde tenemos estos problemas con los escombros, con otros temas también relacionados a los residuos, no solo de la construcción, sino residuos domésticos, ¿no? Entonces, lastimosamente tenemos una arquitectura que está siendo ignorada, a pesar de toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, que deberíamos tenerlo. Y vuelvo a reiterar la sabiduría aymara, ¿no? Que nos dicen, tienen que vivir mirando atrás adelante, el pasado y el futuro. Entonces, acá no podemos entender de ver simplemente el futuro como caballos cocheros sin entender qué es lo que ha pasado. Entonces, si entenderíamos y pudiéramos saber algo de lo que hemos mostrado, sobre todo en nuestras regiones, creo que podemos entender o hacer una arquitectura mucho más comprometida, ¿no? Mucho más consciente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Si bien Raúl Sandoval en la década de los 90 inició con la arquitectura contemporánea, lastimosamente no hubo muchas personas que siguieron esta ruta, este camino de la construcción con tierra. Él hizo muchos ejemplares de las lacautas con todo lo que se movió en ese entonces, ¿no? Talleres y demás que muchos proterros han participado, según lo que me comentaban, pero lastimosamente ha habido un quiebre también en todo esto y no se ha podido dar continuidad aquí en Bolivia. Entonces creo que esa es una tarea pendiente que yo la asumo como propia y estamos en ese camino, ¿no? En esa tarea que nos hemos dado de poder enfocar y poder mostrar todas las bondades de la tierra, no entendido como una lógica de moda, sino como una lógica que tenemos en los pueblos y que tenemos que entender esas sabidurías. Vuelvo a reiterarnos la sabiduría aymara, mirando atrás, adelante tenemos que vivir. Entonces, si no miramos atrás, difícilmente vamos a poder mirar un buen futuro o ese buen mirar hacia adelante. Entonces tenemos ejemplos y ahí Raúl Sandoval es uno de nuestros grandes exponentes a nivel mundial de la arquitectura con tierra, pero que también tenemos que colaborarle, ¿no? En todo ese trabajo que él ha podido hacer. Si bien hablábamos hace rato con José María, el CIACOT, el 2017, yo creo que ha sido un punto a favor porque yo he podido tomar contacto con todos mis hermanos y mis hermanas de la tierra desde ese entonces, donde yo no entendía muy bien la dinámica, pero me ha alegrado mucho poderlos conocer porque, como bien pueden ver, yo tengo tal vez un recorrido mucho más cultural, mucho más ancestral, pero que a la vez no tenía esa fortaleza, porque si bien estaba entendida en la arquitectura con tierra, pero desde un nivel más histórico, ¿no? Más ancestral, más cultural. Pero llegaron al CIACOT el 2017, todos los proterros eligieron a La Paz, Bolivia, como la sede, justo es el afiche, ¿no? Con las chulpas de Cuyi Cuyi. Hicimos las preparaciones. Yo estuve a cargo del taller de tapia, porque cuando me avisaron yo me entusiasmé mucho. Y fue una de las primeras tapias que hicimos con los estudiantes, y ahí tengo que agradecerles la resistencia también que han hecho a lo que yo les decía, el trabajo en común que hemos hecho con ellos. Muchos de ellos, fíjense que esto es del 2017, muchas de las personas que están en la foto y que han participado en la elaboración de estas primeras tapias en nuestro centro experimental de tecnologías de arquitectura que tenemos en la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Arquitectura, pues ya son arquitectos, ¿no? Ya se han titulado, pero han sido parte de esta experiencia, hemos aprendido juntos y seguimos en ese aprendizaje juntos, ¿no? Tanto ellos como conmigo y con otros proterros seguimos aprendiendo. Ya fue una foto cuando terminamos la tapia con Patricio Ceballos, que fue el otro tallerista de la tapia pisada y un gran maestro para mí de Ecuador, y todo el equipo, ¿no? De los chicos que me colaboraron para poder realizar este taller. Y como vuelvo a decir, ¿no? Ha sido un punto muy importante para mí, para mi vida, y yo creo que también para la universidad, porque gracias al CIACOT pues estamos teniendo réplicas, y no solo en La Paz, sino también hay otra red que está trabajando más hacia el sur de Bolivia, entre Sucre y Tarija,
que también nos estamos articulando con ellos, ¿no? Ya el 2019, conociendo un poco más a los proterros, pues hemos hecho un seminario taller internacional con Camilo Giribas y Carmen Gómez, que son otros 2 proterros, y lo particular es que aquí hemos hecho un taller sobre las tapias que hicimos en el 2017 de reforzamiento estructural, ¿no? Con las drisas. Si bien nosotros no somos un país sísmico, era importante conocer esta innovación tecnológica en las estructuras de tierra, ¿no? Entonces, todos los chicos también que desde la universidad que han participado, me han aguantado y me han acompañado también, y muchos que ya los hemos jalado a este mundo de la tierra también, ¿no? El 2019 también con Raúl hicimos un seminario taller de bóvedas y cúpulas de tierra. Entonces, si bien teníamos una bóveda y la cúpula que estaba como que a medias, la hemos restaurado, todas las partes que estaban sueltas, y la hemos podido terminar, ¿no? Y nos hemos animado a hacer otra más. Ha requerido de la elaboración de unos 3,000 a 4,000 adobitos a escala de las 2 piezas, que también los chicos me han ayudado, porque ese día no podíamos hacer todo eso, ¿no? Hemos trabajado 3 semanas antes para poder tener todo el material listo para poder elaborar nuestras maquetitas a escala, ¿no? Y saber la tecnología constructiva a escala. Entonces ahí está Raúl, que nos ha facilitado en el taller, con los chicos también que se han quedado hasta el último para sacarnos la foto en la Facultad de Arquitectura de la UMSA, ¿no? De La Paz, la Universidad Pública de La Paz. Y el 2019 hemos tomado también contacto con estas personas que están trabajando más hacia el sur, entre Tarija, entre Sucre, que nos han invitado al seminario taller de tecnologías tradicionales en tierra, en su tercera versión, y ahí estamos con Wilfredo, que hemos compartido el taller de tapia. Hemos hecho unas tapias decorativas también, ¿no? Con el sistema tradicional que tenemos acá, y también Wilfredo, que ha explicado el otro, que está más difundido, creo que por Europa y por otros países, que en Bolivia era muy nuevo, pero también lo hemos hecho. Entonces, esto también ha sido gracias al CIACOT, porque las personas que han organizado este seminario taller han participado en el CIACOT 2017, ¿no? Y han participado también otras personas que son arquitectos o también estaban interesadas en el tema, pero ya están más en el sur de Bolivia. Entonces, así nos estamos articulando con la red Tierra Identidad de Sucre. Y bueno, particularmente yo, que me han fascinado los murales de Natacha Ubón, estoy también un poquito haciendo algo de murales. Lo hemos hecho en casa con mi esposo, con mi pareja, y también han participado mis hijos, y hemos querido también tratar de dignificar a la huipala, porque en ese entonces teníamos una convulsión social, no podíamos salir de casa y nos hemos dedicado a la tierra, ¿no? Y bueno, el año pasado, que ya pues el COVID nos ha obligado a estar en casa, desde la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés, y yo en la coordinación del ámbito de edificaciones de la carrera de arquitectura, me he permitido organizar este ciclo de conferencias virtuales de la construcción con tierra, donde han participado muchos proterros, muchas proterras, y bueno, pues haciendo todo un panorama a nivel latinoamericano, incluso iberoamericano, porque también hemos tenido participación de colegas o de amigas como Anaís de Francia y Brasil, de Elena, que es de España, y bueno, de otros más que son latinoamericanos. Pues hemos terminado también con Raúl Sandoval haciendo referencia a la arquitectura contemporánea de tierra en Bolivia. Entonces, el 2020 no nos ha parado el COVID, hemos podido más bien acercarnos más a todos los proterros, conocer todo lo que se hacían, y lo bueno es que queda en un material audiovisual, ¿no? Pues podemos consultarlo cuando queramos. Y bueno, también el año pasado, que gracias a la invitación del Volver a la Tierra, gracias a Ramón Aguirre, Nancy Camacho y otras amigas más proterras y hermanas de la tierra, hemos podido trabajar con los talleres virtuales. Ha sido todo un desafío, todo un sueño que en un principio parecía una locura, pero que después hemos podido hacerlo realidad, ¿no? Yo particularmente estaba a cargo del taller de tapia decorativa. Entonces, aparte de esta conexión tecnológica
y saber, ¿no? Las cámaras y los audios y tantos desafíos que nos ha llevado también esto de la pandemia. Hemos elaborado cada uno en su país con los materiales que disponía y que podía conseguir. Hemos podido elaborar los kits pedagógicos de 7 talleres. Entonces, como decía, yo estaba a cargo de tapia pisada decorativa. Estábamos entre taller de caracterización de tierras, Ramón Aguirre con el taller de bóvedas. También teníamos a Natacha Ugón con el taller de murales decorativos, a Bernadette Esquivel desde Costa Rica con el taller de restauración, que ese ha sido también un impacto porque hacer un taller de restauración a escala ha sido muy fructífero también, que se ha comprendido mucho. El taller de adobe reforzado con Magda Castellanos y Delmi Núñez de El Salvador. Entonces, como alguna vez dijimos, hemos conectado el sur, porque habían participantes desde la Patagonia hasta el norte de México, ¿no? Entonces, ha sido todo un desafío el que lleguen sus kits pedagógicos a los participantes, porque los hemos entregado con todos los materiales, ¿no? Listos para que ellos puedan aprender la técnica. Y les explicábamos y veíamos, ¿no? Paralelamente cómo ellos hacían con lo que nosotros también habíamos preparado y habíamos enviado. Entonces, aquí pueden ver el producto que nos han mandado algunos de los participantes. Este era su lugar de trabajo de los participantes, bueno, de algunos de los participantes, el producto que nos han podido mandar y cómo hemos podido lograr esa conexión, ¿no? A través de los kilómetros de distancia que teníamos, hemos podido encuadrarnos, coincidir en una hora para aprender, ¿no? Para tener toda esta sabiduría de la magia que es este mundo de la tierra. Entonces, hemos hecho tapia pisadas decorativas a escala y fíjense, ¿no? De la diversidad de tierras que tenemos en el mundo, bueno, en Latinoamérica, podemos decir, este es de Colombia, este es de Bolivia, este es de México, este creo que también es de México, este es, si no me equivoco, también es de México, este es de Argentina. Entonces había una infinidad de tierras, de colores, que parecían pasteles, que en algún momento también decían, ¿no? Por los colores, por las texturas que podíamos ver. Entonces ha sido una sincronía genial lo que nos ha podido llevar a hacer esta pandemia, porque antes creo que no lo hubiésemos pensado, pero los resultados han sido muy hermosos. Y bueno, el año pasado también, ya de manera con nuestro grupo que estamos armando, que es Yapu Tierra, que también estamos trabajando sobre todo con la universidad, con la Facultad de Arquitectura. A los chicos de segundo año yo les he pedido que puedan hacer un análisis de las chulpas, como bien iniciábamos y decíamos que son estructuras muy interesantes, importantes en Bolivia. Entonces ellos han ido investigando, han ido indagando, han hecho sus maquetas para saber la técnica, para saber el posicionamiento de estas chulpas. Y hemos también mostrado otros elementos que hemos trabajado en el Volver a la Tierra, ¿no? Porque era una exposición en una de las plazas que tenemos, una de las plazas centrales que tenemos aquí en La Paz, es un centro prácticamente, donde también hemos llevado la diversidad de granulometrías y de componentes que tiene la tierra, ¿no? Como pedazos de adobe, bostas, fibras, arcillas, tierras arenosas, arenas, tierras de colores y demás, ¿no? Entonces la gente que pasaba por ahí, aparte de ver nuestra chacana, nuestra cruz andina, se interesaba, ¿no? ¿Por qué han traído esto? ¿Qué es esto? Y les explicábamos, ¿no? Que son tierras de colores, otros no habían visto, no sabían que la tierra tenía tantos colores, distintas granulometrías, entonces ha sido muy interesante poder mostrarlo. Tal vez un poquito la participación se ha visto restringida justamente por el COVID, ¿no? Pero esperamos esto poder replicarlo este año y cada año para poder difundir más a nivel social a la tierra, no solo a nivel académico con la universidad, pero trabajamos a la par con la universidad y hay muchos chicos que están ya encaminados, ¿no? En chicos en el mundo de la tierra. Y ese día también con ellos hacíamos un pequeño mural, como no teníamos un muro disponible, entonces hemos adaptado con mi pareja, que es quienes estamos conformando Yapu Tierra, para poder hacer un panel al aire libre en esta plaza. Entonces estábamos haciendo un mural alusivo a la fecha, que era el Illapacha, ¿no? En diciembre del 2020, que se celebra justamente a la abundancia, ¿no? A
a estos elementos que nosotros anhelamos tener a futuro. Y esta época, antiguamente en los pueblos, se los realizaba en arcilla. Entonces, particularmente esta pieza, esta iconografía corresponde a la Illapacha de los Andes, que es una pieza lítica que se ha encontrado cerca del lago Titicaca, y en honor a ella, podemos decir, hacemos, ¿no?, la ritualidad del Illapacha en una huaca o en un espacio cultural energético muy importante que es el centro de la ciudad de La Paz. Entonces, hemos podido hacer este mural que lo tenemos que entregar al canal con el que también estamos tratando de difundir la tierra. Me han invitado ahí a una exposición y hemos ido a exponer, ¿no?, algunas cositas de tierra que teníamos a escala y explicar la importancia de la tierra. Y bueno, ya para adelantarles un poquito, este viernes estamos continuando con esta transmisión de saberes de la construcción con tierra. Me están acompañando Magda Castellanos de El Salvador, Pilar Silva de Chile y Alejandro Ferreiro de Uruguay, que los he invitado a que podamos dar un seminario taller de Adobe Bajaré, que nos estamos enfocando en estas dos técnicas, y ya viendo las experiencias que hemos hecho en el Volver a la Tierra, estamos retomando esta experiencia con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés, aquí en La Paz, con los cuales vamos a hacer, ¿no?, el taller de caracterización de tierras. Con Magda vamos a hacer el taller de adobitos, y con Alejandro vamos a hacer el taller del bajareque o de la quincha o de la fajina, que ya estamos haciendo nuestras pruebas también para mostrarle a los chicos los que tienen que hacer, pero no solo va a ser ahora hacer la técnica, sino aplicarlo en una obra mínima, y bueno, posteriormente estaremos mostrando los productos. Eso es todo. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme. Hayaya. Bueno, Acha, nos has dejado impresionados. Bueno, para volver un poco al tema de tu país, bueno, creo que es importantísimo que nos digas cuál es tu cultura originaria. Eres el Aymara. 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 Sí, soy Aymara. Mi nombre está en Aymara. Vale. Y háblanos un poco de tu labor en la Escuela de Arquitectura, o sea, ¿en qué cursos das? ¿Cuántos alumnos tienes? Esa asociación que has dicho que estáis creando, un poco cómo funciona. Bueno, actualmente, desde el 2012 estaba en la Universidad Mayor de San Andrés como docente. Y bueno, el campo a donde estábamos trabajando actualmente es más la parte estructural, ¿no? Por ese lado estamos abriendo camino. Y justamente esta exposición que realizamos con los chicos de las chulpas fue entendiendo la parte estructural, ¿no?, como una estructura monolítica que tenemos presente en muchas obras y en muchas construcciones, sobre todo ancestrales, ¿no?, porque muchas de ellas eran monolíticas. Entonces, estamos con segundo y tercer año trabajando en la universidad, pero también, como han podido ver, lo último que he mostrado, haciendo algunos seminarios, talleres, para que ellos también se interesen en todo esto de la construcción con tierra, porque cuando yo era estudiante, pues lastimosamente nadie me habló de esto. Y recién cuando yo ya fui docente, me enteré que uno de los arquitectos, que seguramente tú lo conoces, que fue el arquitecto Calla, estaba en todo esto, pero que lastimosamente se nos fue el arquitecto y no nos dejó tal vez esa sabiduría más implantada. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿no?, ahí va mi objetivo, de que mientras seamos más, que conozcamos este maravilloso mundo de la tierra, yo creo que vamos a tener mayor fuerza. Y esa es la idea, de que los estudiantes poco a poquito se vayan interesando, interiorizándose. Otros ya están muy interesados, que en este seminario taller vamos a participar, el viernes vamos a iniciar. Están esperándolos muy ansiosos con todos sus materiales, y seguramente ahí van a haber más chicos y chicas que se interesen por la tierra. Entonces, la idea es que podamos tener en la academia una materia en la cual nos dediquemos, ¿no?, a todo esto que he podido mostrar, tanto investigación, con conocimiento de las técnicas constructivas, y posteriormente la construcción contemporánea, que eso sería lo ideal. Entonces, a eso estamos apuntando, por eso también estamos haciendo seminarios, talleres, y este último pues ya tiene un valor académico, ¿no?, tiene un crédito curricular, y eso para mí ya es bastante, bueno, es un gran paso que estamos dando.
Y en cuanto a lo que corresponde a Yapú Tierra, sí es una organización que estamos iniciando, bueno, la hemos iniciado el año pasado, ya en esta organización del Volver a la Tierra. La mejor compañía y el mejor complemento que tengo es mi pareja, es mi compañero, mi esposo, entonces él me acompaña en todas mis locuras, entonces hacemos un buen complemento, ¿no? Con él, y con él estamos ahorita, simplemente con él estaríamos contando como Yapú Tierra, que es nuestra organización, que pretende no solo estar en la academia, sino, como han podido ver, ya el año pasado nos hemos animado a estar a nivel social en esta fiesta que era el Illapacha, ¿no? El 21 de diciembre. Entonces, la idea no solo es estar en la academia, sino estar visibles a todo nivel, y eso es lo que pretendemos hacer. Bueno, te quería preguntar un poco por la arquitectura moderna. ¿En qué sentido estáis influyendo? ¿Hay nuevas construcciones de tierra, aparte de las lacautas de Raúl Sandoval que nos has mostrado? Lastimosamente no hay. Si bien hay algunas otras que están más por bioconstructores, pero no son tan visibles, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, se han hecho en la Amazonía, y otras, la construcción con tierra ahorita está más en restauración del patrimonio que se tiene en las ciudades, ¿no? Tanto en Sucre, que se hace mucho trabajo, y en La Paz también, pero arquitectura nueva, contemporánea, no se está haciendo, y esa es la idea, ¿no? De que primero se conozcan las técnicas constructivas, pero para conocer las técnicas constructivas necesariamente tenemos que conocer lo que teníamos, y posteriormente ya poder dar soluciones o hacer diseños contemporáneos en base a lo que podamos diseñar, ¿no? Entendiendo las técnicas y demás. Y vuelvo a reiterar, esta experiencia que vamos a iniciar el viernes, pues va en ese sentido, ¿no? De saber cómo los estudiantes van a proponer algo básico, no les vamos a pedir un diseño complejo porque tienen que elaborar sus materiales de maqueta a escala. Y esperamos posteriormente también hacer esos desafíos, ¿no? De hacer maquetas de una composición de una arquitectura contemporánea en maqueta, con el material específico, con la técnica en específico, y posterior, si se hace realidad, sería una genialidad. Pero esa es la tarea pendiente que tenemos, ¿no? Y que ahí creo que Raúl nos está dejando pendiente, y también el arquitecto Calla nos dejó pendiente de trabajar sobre la arquitectura contemporánea. Sí, bueno, el arquitecto Calla es Alberto Calla, que fue uno de los iniciadores de Aditerra, de la red Proterra, en este caso, que es de la que has hablado en numerosas ocasiones. Es redproterra.org, para la gente que no lo conozca, que somos de ella, yo formo parte, y Pacha también, y háblanos también un poco de Irene de la Veris, de su trabajo con las chulpas. Bueno, con Irene igual nos hemos podido contactar gracias al CIACOT, por eso digo que el impacto del CIACOT para mí ha sido muy, muy positivo. He conocido, como bien les digo, a mis hermanos y a mis hermanas de la tierra, que me entienden más estando afuera que algunas personas que están aquí adentro en mi país. Y Irene es una de ellas, ¿no? Es una de mis hermanas, que si bien ella ha nacido en Noruega, es griega también, pues estamos muy enamoradas de la cultura aymara, y gracias al CIACOT nos hemos conocido y hemos ido encontrando camino porque tenemos el similar pensamiento, ¿no? Y con ella ahora estamos trabajando también el tema de las chulpas. El año pasado, el anteaño pasado, en el CIACOT de Oaxaca, hemos presentado un artículo más elaborado sobre las chulpas, sobre todo lo que se ha podido entender en cuanto a la técnica, pero entender también en cuanto a lo que corresponde el simbolismo, ¿no? Y toda esa comprensión cosmológica de las chulpas. Entonces, Irene para mí es la persona que más se ha acercado en poder entender esta técnica constructiva, que ella la ha denominado las chulpahuahuas, y yo pienso que es lo más acertado porque, como bien decíamos, otras personas decían que es adobe, incluso, ¿no? En otros escritos dicen que es adobe, cuando eso no es cierto, no es real. Cuando vamos a ver la técnica, nos damos cuenta que es otra forma de construir. Entonces, con Irene estamos indagando también el poder saber un poco más de esta técnica
Y bueno, para mí, Irene, como bien le decía alguna vez a ella, es una de las personas muy valiosas porque ha hecho mucho más que cualquier otra persona boliviana por las chulpas. Y yo realmente, como le digo alguna vez, quedo agradecida por todo su trabajo porque lo que ella ha hecho es bastante, ¿no? Para la cultura aymara. Bueno, te quería preguntar un poco cómo se está afectando lo del coronavirus en la enseñanza. Os habéis inventado una cosa maravillosa que son esos talleres virtuales. ¿Cómo lo estáis haciendo? Es que parece increíble que podáis hacer murales, digo, tapiales, cada uno en su casa. Explícanos cómo es eso posible. Sí, como bien decíamos, fue toda una locura, ¿no? Ahí Ramón tiene mucha culpa y también Nancy de Colombia, que son las personas que estaban justamente liderizando. Ramón, que bueno, es el prácticamente autor junto a otros mexicanos del Volver a la Tierra. Y el año pasado Nancy Camacho desde Colombia estaba pues liderizando porque la sede presencialmente tenía que ser Colombia. Pero como nos llegó esto de la pandemia, lo del COVID, entre los dos creo que un poco analizaron la idea, nos invitaron a una reunión inicial junto a otras colegas, como bien mencionaba Bernadette, Magda, Delmi, Natacha Gon, y lo que, bueno, pues no sabíamos ese entonces era cómo lo íbamos a encarar, habían toda la voluntad de encarar ese nuevo reto, pero no sabíamos el cómo, ¿no? Entonces, cada vez que nos reuníamos íbamos dando alguna idea, otra idea de las cámaras y bueno, fue todo un reto que al inicio decíamos era toda una locura, pero que posteriormente la pudimos hacer realidad gracias a ese amor por la tierra de cada uno de las personas o de los proterros que estábamos en nuestros distintos países, ¿no? Natacha, por ejemplo, se hizo cargo de toda Argentina, yo me hice cargo de Bolivia. No tuvimos muchos participantes en Bolivia y en Argentina. También me estoy olvidando de Akemi Yoka de Brasil, que estaba en Brasil, que dio el taller del Tsuchikabe o del bajareque japonés. Nancy Camacho se hizo cargo de Colombia, Bernadette Esquivel se hizo cargo de Costa Rica y parte de Honduras, Magda Castellanos y Delmi Núñez, que es nuestra coordinadora de Proterra, se hizo cargo de El Salvador y parte de Honduras también. Y bueno, Ramón se hizo cargo de México y eso ya es demasiado, ¿no? Desde el norte hasta el sur de México. Entonces, cada uno estuvo muy comprometido con lo, bueno, por lo menos con poder hacer llegar el material a los distintos participantes que podíamos tener en el norte o en el sur de nuestros países, ¿no? Entonces creo que ahí Ramón y Nancy se llevaron, para mí, se llevaron el trabajo más duro porque fueron muchos participantes de un extremo a otro extremo de Colombia y de un extremo a otro extremo de México. Entonces tuvimos que cuadrar las entregas una o 2 semanas antes. Ahí las que sufrieron más fueron Magda Castellanos y Delmi Núñez porque justo llegó este huracán, el AOTA, no me acuerdo muy bien el nombre, que justo fue entre octubre y noviembre del año pasado, que era el tiempo de los talleres, ¿no? Entonces tuvimos que pedir a los participantes que nos puedan esperar porque había mucha urgencia en estos países, sobre todo Honduras, El Salvador y Costa Rica bueno, pues por este tema ya natural, ¿no? Que no lo habíamos previsto. Pero más bien la disposición de los participantes fue genial. Nos dijeron, sí, no hay problema, más bien en qué les podemos ayudar y así se cuadró todo. El gran desafío fue que el momento en que pensamos hacer, por ejemplo, la tapia pisada, yo tenía que pensar muy bien cómo ellos iban a replicarlo en sus países. Igual, ¿no? Akemi, por ejemplo, de Brasil, tenía que pensar muy bien cómo íbamos a entender esto totalmente nuevo que era para nosotros, ¿no? El bajareque japonés, que es muy complejo, pero es muy hermoso también, ¿no? Igual que Nati Gon, que tenía que pensar exactamente en cuánta cantidad de tierra teníamos que mandar y ese era el desafío. O sea, no podíamos disponer, digamos, de, qué sé yo, 3 carretillas de tierra, porque también teníamos que pensar en cómo lo íbamos a mandar, ¿no? Por ejemplo, si Ramón tenía que mandar desde Oaxaca hasta el norte, ¿cuánto le salía mandar 10 kilos de tierra? Entonces ahí teníamos que pensar en la escala, teníamos que pensar en la cantidad exacta
de tierra para que no mandemos más y al que iba a recibir el paquete pues no le salga muy caro el envío, ¿no? Entonces fue un desafío realmente enorme, pero yo digo que gracias a ese amor, gracias a ese compromiso que tenemos con la tierra, lo hemos podido llevar adelante y hemos podido hacer llegar los kits pedagógicos a distintas partes del mundo prácticamente. No hemos podido pasar, eso sí, a Europa que hubiésemos querido, pero bueno, esperemos en otra experiencia también poder hacer eso. Eso al menos era una tarea pendiente, ¿no? Y poder sincronizarnos a nivel mundial con tantos participantes y tantos interesados en la tierra. Y ese era otro desafío, ¿no? De sincronizarnos, porque México, Costa Rica y El Salvador están 2 horas antes de Bolivia, pero Argentina y Brasil están 3 horas después. Y era toda una locura en cuanto a tiempos, ¿no? Poder sincronizarnos y saber que teníamos que reunirnos a una hora exacta todos los participantes de ciertos talleres, ¿no? Entonces, realmente fue un desafío, pero no es imposible. Más bien, estábamos muy alegres porque si bien el COVID, esto de la pandemia nos ha obligado a estar en casa, pues también nos han dado formas creativas de poder encarar esta transmisión de saberes, ¿no? Y si bien hemos manejado simplemente maquetas a visión de algunos, porque dicen no solo son maquetas, pero también son unas maquetas muy específicas, ¿no? Y son unas maquetas muy detalladas que se han podido realizar hasta la composición de la tierra, los elementos que no tenían que fallar para armar la tapia, o el de restauración, que fue una locura porque en el momento de mandar las piezas de restauración, hubieron muchos sismos, y decíamos, hubieron sismos hasta más de 9 grados, porque las maquetas sí realmente sufrieron mucho, ¿no? Y no pudieron llegar en el estado en la cual se habían enviado, pero la participación, el compromiso y el amor de los participantes también fue genial, porque a pesar de que llegaron maquetas pues prácticamente totalmente deshechas, ellos tuvieron el tiempo, tuvieron el compromiso, tuvieron la voluntad de poder poner adobito sobre adobito y poder aprender sobre todo lo que Bernadette nos explicó, ¿no? En el taller de restauración, que fue uno de los, creo que también hemos aprendido bastante, porque no solo se aprendió la técnica, sino también la restauración. Entonces ha sido genial el compromiso, la participación de todos los estudiantes y participantes. Bueno, tienes ahí algunas preguntas en el chat. Vicente y Jessica te querían preguntar algo. Preguntárselo. Queríamos preguntarte, Pacha, si se puede asistir a este seminario que va a haber ahora, este taller, de forma online, si podemos de alguna forma verlo o estar a par. Y además de eso, saber también las videoconferencias que hablaste antes, si están disponibles, si hay alguna forma de poder... De los ciclos de tierra. Sí, perdona. Sí, en cuanto a las conferencias, sí están disponibles tanto en YouTube como en Facebook. En YouTube las puedes buscar como Yapu Tierra, entonces ahí están toditas, solo están esas conferencias y están en orden. Ahí te lo escribo para que no tengas dudas. Yapu Tierra, entonces buscas ese canal en el YouTube y te aparecen todas. Entonces muchas de ellas, sobre todo estaba viendo la de Patricio Ceballos, que nos explicó muy bien el tema de la tapia y la normativa, tiene no sé cuántas ya vistas, entonces es muy, muy enriquecedor ver todas estas conferencias. Y en cuanto al seminario taller que vamos a iniciar este viernes, son 5 días, ¿no? Este fin de semana, el siguiente, y terminamos el 5 de marzo, son 5 días, pero en el afiche, no sé si han logrado alcanzar a ver, está más dirigido a los estudiantes, porque bien les mencionaba que para mí es un paso importante, porque este seminario taller es acreditado, entonces todos los participantes son de la Facultad de Arquitectura, porque va a valer un crédito académico si aprueban el seminario taller. Pero hoy sí les puedo extender la invitación para que puedan verlo, pero en cuanto a certificados y demás, no se va a poder porque ya las listas están oficializadas y todo eso. Nada, sería el interés de poder asistir como visitantes para verlo únicamente. Sí, yo creo es que interesante. Sí, yo creo que sí, y tal vez nos podemos contactar en interno porque la misión o la diferencia que va a tener este seminario taller con
con lo que era el volver a la tierra es que no hemos preparado los kits, porque también requieren una inversión económica que es nomás, bueno, importante, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ya los chicos, chicas de la facultad, que son desde primer hasta quinto año, les hemos mandado la lista de materiales específicos que tienen que alistar para este viernes que arrancamos con el taller de caracterización y para el taller de Tobes y para el taller de Bajareque. Y bueno, ellos tienen la misión o la responsabilidad de conseguir todos estos materiales que se han especificado, porque el costo también de la inscripción ha sido muy reducida, ¿no? A diferencia de lo que valía la participación en el Volver a la Tierra, porque ahí ya te llegaba el kit completo listo para la aplicación. Pero por el tema de recurso económico, sobre todo los estudiantes, entonces hemos optado por esta modalidad y va a ser algo nuevo también que vamos a ver cómo funciona, nos estamos animando a muchas cosas, entonces confiados en que tengamos buenos resultados, ¿no? Y estamos apuntando a ello también, vamos a decir, ¿no? ¿Qué ha pasado en toda esta experiencia? Pero sí, les voy a pasar el contacto. Gracias. Oye, pero Pacha, esto de mandar un kit, esto es una verdadera locura. ¿Cómo se los apañabais? Con los transportes, el coste de los transportes, el coste de elaborar el material, ¿cómo es eso posible? Es que esto me parece cada vez más increíble. Sí, fue una locura. Como decíamos, ¿no? El pesar la tierra, primero, el tener la tierra óptima para su uso, porque la diferencia del Volver a la Tierra con este seminario taller es que en el Volver a la Tierra han participado todas las personas que querían, ¿no? Habían personas que no tenían nada que ver con la construcción, que era la primera vez que hablaban de construcción, pero querían saber. Habían arquitectos, habían ingenieros y, bueno, otras profesiones más, pero era una diversidad, entonces no podíamos hablar de granulometrías o de cosas en específico porque teníamos que ponerlas, ¿no? Homogéneamente a todo el grupo. Entonces, la diferencia con este seminario taller que vamos a iniciar este viernes es que los chicos de la Facultad de Arquitectura ya por lo menos saben, ¿no? Algo de la construcción y la mayoría está entre tercer, cuarto y quinto año, entonces nos van a entender con facilidad. Esa es la diferencia, pero en el Volver a la Tierra, como decíamos, ¿no? Teníamos que pensar específico el tipo de tierra porque habían personas que no sabían qué era granulometría y tal vez difícilmente nos iban a entender en esas 3 horas que teníamos sincrónicas, ¿no? Entonces, la idea era que nosotros podamos tener los materiales lo más listos posibles, los más exactos posibles para que no se haga de más, no se ponga más arena, no se ponga más tierra o más arcilla y la técnica se elabore lo más correcto posible. Entonces, hemos tenido que pesar las tierras, hemos tenido que hacer prueba las tierras, las distintas tierras que tenemos en nuestros distintos países, ver las arenas óptimas, ver las fibras óptimas, ver las maderas, ¿no? El peso de las cajas. En un inicio nos estábamos animando a hacer las cajas simplemente de cartón. Luego decíamos, ¿no? Con el taller de Bernadette no va a dar, eso se va a destruir. Entonces dijimos, no, hay que hacer cajas de madera, por lo menos una madera más liviana. Entonces fue pesar la caja, pesar, en el caso de la tapia, la formaleta de la tapia, las tierras, la arena, y otros componentes más que hemos mandado, ¿no? Como atomizadores, palitas y otras cositas, que ha sido como jugar también, pero bueno, pues llevarla a nivel más macro porque tenían que entendernos todos de forma similar, ¿no? Entonces, cada uno tenía el compromiso de hacer esa tarea con los distintos talleres que hemos tenido, porque no ha sido solo uno, sino han sido 7, ¿no? El de caracterización, el de bóvedas con Ramón, el de adobe reforzado con Delmi Magda, el de restauración con Bernadette, con Natacha, el de mural de tierras, con Akemi, el del Suchicabe, conmigo el de tapia pisada decorativa. Entonces eran 7 talleres y los 7 teníamos que pensarlo en cada país, tener por lo menos un kit de los 7 talleres, que mínimamente era tener los 7 kits para poder hacer los talleres, ¿no? Como decían, Ramón y Nancy se han llevado el trabajo más duro, pero bueno, pues también tienen sus escuelas que les han podido colaborar,
pero sí ha sido un trabajo durísimo porque de los adobitos para Ramón, que eran 2 por 1 centímetro, hemos tenido que elaborar 1000 para cada kit. Entonces, si eran 10 kits, imagínense cuántos adobitos tenía que hacer, ¿no? En el caso de Magda y de Delmi, los adobitos eran a escala, bueno, eran un poquito más grandes, de 3 por 3 centímetros y uno de alto, pero eran otro tamaño, ¿no? También teníamos que hacer otros adobitos, pero no eran tantos como los de Ramón que necesitábamos para la bóveda, pero también era otro compromiso. Y el de Bernadette también era otro tamaño porque eran otros adobes de los de Costa Rica, entonces así habían algunas diferencias bien simples, pero que también había que encararlas, ¿no? Y hacerlas. Entonces hacer la prueba como un adobito a escala puede estar lo más resistente posible porque las fibras tampoco las teníamos en esa dimensión y estar cortando paja por miles y miles de adobes era bastante trabajo, ¿no? Entonces se ha logrado, eso es lo bueno que sí se ha logrado, pero con el compromiso, vuelvo a reiterar, el compromiso, la voluntad, ese amor de cada uno, porque sí ha sido toda una locura. Bueno, ahí había una pregunta en el chat de Leandro Pinaya que pregunta, que es un estudiante de arquitectura, si existe algún grupo de Yapu Tierra en Santa Cruz. No, todavía estamos solo a nivel La Paz, todavía no estamos en Santa Cruz, pero esa es la idea, ¿no? De enlazarnos. Más bien le dejo mi celular para que podamos contactarnos por ahí. Y también en Facebook estamos como Yapu Tierra, entonces nos pueden buscar de esa manera y ahí estamos tratando también de publicar algunas cosas, ¿no? En Facebook, que tal vez es la red social que nos permite difundir un poquito más, ¿no? Bueno, a ver, el resto del equipo, ¿tenéis alguna pregunta más que formular? Porque vamos a ir cerrando ya. Yo creo que había otra pregunta, José María. Una persona antes de nosotros. Era Leandro también. No, Lorraine, que preguntaba cómo podría contactarte, Pacha, pero yo creo que ya está aquí el contacto. Sí, es Lorraine. Sí, justo ahí está mi número. Bueno, si está en México sería más 591-6058-7330. Bueno, Igual en puedes México. poner tu correo electrónico también. Ah, ya, sí. Claro. También está Ramón, ¿no? En México. Yo creo que está todo. A ver si hay alguna pregunta más. Ahorita Rubén me dice el valor de la maqueta como herramienta pedagógica. Bueno, la única maqueta que hemos mandado ha sido el de Bernadette, porque en las otras hemos mandado las piezas para que ellos armen la estructura, la tierra, para que luego las apliquen, ¿no? En el caso de Bernadette, como era el taller de restauración de construcciones con tierra, restauración en adobe particularmente, la maqueta nos ha servido justamente como este elemento en el cual se ha podido aplicar las distintas formas de restauración. Entonces, gracias a todos esta diversidad de daños que se han hecho con el envío de las maquetas, entonces Bernadette nos ha explicado muchos. Entonces, la maqueta en un inicio estaba enfocada más en por lo menos unas 5 soluciones, ¿no? Que se podían dar, por ejemplo, en la erosión de una parte baja del vano de la ventana, que estaba hecha con una combinación entre adobe y bajareque. Entonces eso teníamos que de restaurar, ¿no? Había otra parte que estaba también erosionada por las lluvias, o sea, era algo que se tenía que entender de esa manera, ¿no? Que los adobes estaban desgastados por la lluvia, estaban erosionados, entonces teníamos que poder aplicar nuevamente el revestimiento, retirando las partes más sueltas. Y también tenían las vigas cumbreras, ¿no? Entonces habían algunas vigas que estaban rotas, entonces se han mandado vigas para reponerlas y los participantes tenían la misión de, después de la explicación de Bernadette, poder reemplazar esas vigas de coronamiento, ¿no? Y también lo que corresponde a los dinteles de la puerta, que estaban también como que dañados porque a veces por el agua y demás se van dañando, ¿no? Estos dinteles. Entonces estaba más enfocado en eso la maqueta, pero no contábamos en que
algunos no han sido nada buenos con nuestras cajas y pues los han movido de un lado a otro en este tema de traslados hasta la casa del participante. Entonces, lo que ha tenido que hacer Bernadette es explicar, ¿no?, también algunos otros elementos en cuanto a la conformación de la maqueta, que se ha trabajado sobre un plano base, y a través de esa explicación de un plano base, las personas que tenían la maqueta mucho más dañada, entonces han tenido que reconstruir